Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la lectura astroenergética del mes de julio y también repasaré muy brevemente sobre cómo ha estado la energía de la pasada semana con la luna nueva en Cáncer y cómo ello ha podido afectarnos y cuáles podrían ser los mensajes o los aprendizajes que se podrían hallar con este aspecto. Entonces, como siempre, voy a compartir pantalla para las personas que queráis comenzar a aprender sobre astrología y estar más familiarizados con los símbolos, los planetas y con el lenguaje astrológico. Aquí podéis ir siguiendo los dibujos que voy a ir haciendo. Entonces, bueno, comenzamos esta semana y prácticamente principios de este mes de julio, bastante eléctrico. Tenemos la energía de Urano bastante fuerte y también ya que en 4 días vamos a tener a Urano por fin entrando en un nuevo signo. Vamos a pasar de tener a Urano en el signo de Tauro a estar en el signo de Géminis. Pasamos de un elemento de tierra a un elemento de aire. Normalmente, cuando ocurren estas transiciones de un planeta transpersonal como es Urano cambiando de elemento y de signo, vamos a sentir la energía como se tambalea, como una sacudida bastante prominente. Urano, como ya sabéis, es un planeta que nos viene a traer cambios radicales, cambios en la estructura, cambios en las dinámicas, aperturas de conciencia, choque de realidades, pérdidas también, novedades, sorpresas. Con Urano, siempre lo comento, es algo imprevisible. Nunca, no quiero decir nunca, pero casi nunca podemos predecir exactamente por dónde nos va a llegar. A veces podemos tener como una ligera intuición, ¿no? Pero muchísimas veces la energía de Urano es muy electrizante y generalmente son revelaciones o informaciones que nuestra mente humana consciente muchas veces no llega a comprender. Entonces, es mejor abrirse a lo desconocido porque cuando tratamos de comprender y de querer obtener una respuesta, estamos limitando quizás a la energía sorpresiva de este planeta para que nos pueda traer o romper aquello que ya no nos sirve y que nos traiga lo que sí está preparado para nosotros, ¿no? Entonces empezamos el mes con un aspecto aquí bastante importante que es el acercamiento del planeta Venus a Urano. Es una conjunción que ya está activa, se está notando desde hace 1 o 2 días y esto nos trae cambios en las relaciones, ya sea como para actualizarse y renovar la energía o para deshacerse y que cada individuo tome un camino diferente. Pueden ser también terminación de contratos, toma de decisiones radicales, muy espontáneas o incluso rebelarse ante una situación de una manera imprevisible o también recibir esto de otra parte. Es como tal vez recibir, ¿no? Como la información de una nueva dinámica en una relación que tal vez no os esperabais. Por ejemplo, estar en una relación laboral o de pareja y que os pueda venir, ¿no? Vuestro socio o vuestra pareja y plantearos una dinámica totalmente distinta a lo que os habríais podido esperar
Y bueno, dependiendo de vuestra apertura y del camino que queráis seguir evolutivo en la dirección en la que os plantean esta nueva propuesta, pues puede ser algo constructivo, pero quizás incómodo porque el cambio seguramente no sea algo que os esperéis, o quizás decidís terminar la relación, el contrato, la propuesta o el acuerdo. Normalmente cuando aparecen estas situaciones con Urano, siempre son para un crecimiento espiritual, es decir, todo lo que ya no forma parte de vuestra vida, aunque en el fondo muchas veces no nos demos cuenta, por eso aparece de manera sorpresiva, es porque realmente no está alineado con la nueva realidad hacia la que estáis yendo. También muchas veces se pueden estar repitiendo patrones y mecanismos de una manera inconsciente y ha de venir el otro a traernos esta información de, hey, hay algo que no estás operando de una manera adecuada para tu propio crecimiento y necesitas cambiar, ¿no? Podría estar representada como la carta del tarot, la torre, esta situación. Entonces, siempre hay que revisar, ¿no? ¿Para qué me está llegando esta nueva información y qué puedo hacer con todo ello, ¿no? ¿Qué hay de mi parte que he de transformar y aprender y qué he de soltar, ¿no? ¿Cuál es aquello a lo que quizás me había aferrado por miedo, ¿no? Siempre al final todo se remite por miedo a algo, ¿no? Entonces, bueno, comentarme si os habéis encontrado ya con algún tipo de situación así o cambio radical en estos momentos, ya que Venus conjunción con Urano pues puede traer esto. Al mismo tiempo, la parte positiva es que esto abre una ventana de oportunidades para que podáis conocer a gente totalmente distinta a lo que estáis acostumbrados. Es como abrirse, ¿no? Abrirse a un entorno social diferente, conocer gente nueva que te pueda sorprender y que ¿no? te traslade hacia otra realidad totalmente diferente. Bueno, tener amores fugaces, encuentros románticos muy esporádicos y divertidos. Eso sí, con esta energía también las cosas, si se inician durante este tránsito, puede que no tengan una duración a largo plazo, ¿vale? Pero bueno, siempre hay que quedarse con lo positivo de estos encuentros. Al mismo tiempo, Venus cambiará al signo de Géminis, esto va a ser el día 4. Entonces, ocurre al mismo tiempo, hace la conjunción con Urano y seguidamente entrará en el signo de Géminis, con lo cual es bastante dinámico, marca oportunidades para socializar y para crear nexos de unión totalmente nuevos, frescos, con otra mirada, con otros puntos de vista. Así que mi recomendación es que os dejéis sorprender este fin de semana. Al mismo tiempo, no solo tenemos la entrada de Urano en el signo de Géminis, sino que vamos a tener varios planetas importantes haciendo unas transiciones que lo vamos a notar bastante. Uno de ellos será Neptuno. Neptuno, el mismo día, comenzará su fase retrógrada, con lo cual ya estamos en lo que sería la fase estacionaria, que tiene que ver con que Neptuno ya no está avanzando, sino que ya se prepara para retrogradar.
Entonces, bueno, la energía está en el cielo bastante, como lo diría, como entre confusa, errática y como cambiante. Hay muchas personas que me habéis escrito con situaciones bastante caóticas de estar experimentando y es completamente normal encontrarnos con estas experiencias en estos momentos de cambios de dirección de los planetas transpersonales y de signo, porque parece que no estamos terminando de anclarnos a la nueva realidad. Estamos a nivel colectivo y personal tomando muchas decisiones para avanzar en la vida, ¿no? De ir eligiendo caminos. Sin embargo, es como que aparecen situaciones o circunstancias que nos bloquean o que nos desvían y estamos tratando de anclar cada paso, cada momento de una manera como coherente y como sintiéndolo todo a través de nuestro cuerpo, que tenga un sentido práctico y que le podemos encontrar como esta parte de tener una paz mental, ¿no? En cada decisión que tomamos. Es bastante importante durante estos momentos y estas fechas que nos podamos anclar a tierra cada día. Cada vez que podáis y cuantas más veces mejor, sobre todo para las personas que puedan tender a la dispersión, ¿vale? O al estar totalmente disociadas de sí mismas. También las personas que estáis como muy enfocadas en el hacer, en el hacer, en el hacer y no os detenéis a reflexionar, también es importante que podáis hacerlo porque os podéis sentir como invadidas por la inercia y realmente no tomar momentos a solas de reevaluar vuestras acciones y vuestras decisiones que están teniendo una repercusión ¿no? en lo externo. Dicho esto, Neptuno es un planeta que recientemente ha entrado en el signo de Aries y va a retrogradar hasta la fecha, hasta el 10 de diciembre de este año. Entonces ha avanzado solo hasta el grado 2 de Aries y va a devolverse a Piscis al grado 29. Entonces, ya lo comenté en algún vídeo. Los primeros grados y los últimos grados de los signos son grados bastante sensibles, sobre todo cuando un planeta transpersonal como este está transitando entre estos dos. La energía eh, es, es, es muy fuerte. Sobre todo con el signo, o sea, con el planeta Neptuno. Neptuno tiene que ver con la sensibilidad, con la capacidad de conectar con los planos astrales, con la mediumnidad, con la intuición, con el arte, música, con la capacidad de conectarnos a nivel de percepciones. Entonces, en grados sensibles como esto, nuestras percepciones pueden estar mucho más abiertas, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Dependerá de cada persona de qué o cómo se ha estado trabajando a sí misma. Si seguimos repitiendo patrones o estamos en actitudes o comportamientos tóxicos en los que no estamos en coherencia con nosotras mismas, es imposible que esas percepciones sean reales. Pueden provenir del bajo astral, de vibraciones bajas o a través del miedo, a través de la niña interna herida, a través de inseguridades y miedos, con lo cual no todo puede ser real. Entonces, es importante que se trabaje muchísimo en todas estas partes de una misma que todavía se sienten desfragmentadas
o separadas de lo que sería el ser interno, la esencia, ¿vale? Porque Neptuno va a estar como sacando a la luz todo esto. Al mismo tiempo están ya en grado de conjunción, Saturno y Neptuno están bastante cerca a 1 grado. Sin embargo, la conjunción exacta no va a ser hasta el año que viene. Saturno es un planeta social, no es un planeta transpersonal, con lo cual esto ayuda un poco, ¿no?, a lo que sería la parte neptuniana de tanta energía de sentimiento, de sensibilidad, de apertura, para bajar a tierra. Pero claro, lo mismo, nos encontramos en los primeros signos. Saturno acaba de entrar en el signo de Libra también, en el signo de Aries también. Entonces, es como está aprendiendo sobre la energía de Aries. La energía de Aries es energía de impulso, de acción, de salir adelante, de abrir caminos, pero no tiene una organización, no tiene una disciplina, no hay una estructura. Es como salir adelante, abrir la puerta y tirarse ¿no?, hacia adelante sin tener ningún tipo de gestión ni mental, ni emocional, ni física, simplemente movidos por un impulso, salgo adelante. Entonces Saturno aquí lo que nos va a ayudar es a encontrar como esa manera de autoguiarnos y autodisciplinarnos, pero es el comienzo todavía de esto. Saturno va a estar 3 años en el signo de Aries. Entonces es importante, va a retrogradar también, lo va a hacer el día 13 de este mes. Entonces va a ser muy importante, se va a devolver a Piscis y ambos planetas van a estar muy cerca el uno del otro y ambos están trabajando en esto, en cómo puedo autodisciplinarme, cómo puedo ser asertiva, cómo puedo autodirigir mi vida sin ser autodirigida por otros o sin estar depositando toda mi responsabilidad en los demás, sin hacerme cargo de mí misma. Es importante revisar y reparar todas aquellas heridas, todas aquellas sensaciones de insuficiencia, todas aquellas sensaciones de inseguridad, infravaloración, o sea, todas esas heridas que están por ahí colgando. Es importante comenzar a sanarlas y comenzar a cerrarlas, porque en el momento en el que el año que viene ambos entren aquí, ya tenemos que tener las lecciones aprendidas, porque vienen cambios muy importantes. Las energías están como haciéndonos avanzar a una manera muy rápida, y si no somos capaces de sostenernos en la nueva frecuencia, es muy difícil que podamos cohabitar juntos y al mismo tiempo ser capaces de poder sobrellevar nuestras propias experiencias y las experiencias de los demás. Neptuno es un planeta que nos abre de maneras también como muy espirituales. Es un planeta que nos conecta con lo más místico y lo divino, con lo cual podemos sentir mucha conexión con las estrellas, con los planetas, con la gracia divina, sentirnos como totalmente conectados. Pero ojo, aquí hay que tener una base. Entonces, estas heridas necesitan estar integradas en el ser. Todas esas defragmentaciones del alma han de estar integradas, porque podemos comenzar a sentir como aperturas de conciencia, sentir alguna especie de despertar espiritual, y todo ello está bien, pero si no tenemos ancladas esas heridas, la tendencia va a ser a la disociación, a la necesidad de utilizar algún tipo de sustancias, hábitos o hacer determinadas acciones para evadir toda esa
toda esa nebulosa o sensación de conexión con el todo que ni siquiera soy capaz de sostener en mi propio cuerpo. Entonces vamos a ver este tránsito, quizás muchos comportamientos adictivos a sustancias, personas en las que, bueno, se les puede ir un poco la mente hacia universos paralelos o hacia situaciones que están fuera de control. Entonces, si veis en algún momento que alguna persona cercana a vosotros o incluso vosotros mismos estáis sintiendo como mucha intensidad, mucha emocionalidad y que no sois capaces de sostener toda esa energía, os recomiendo que podáis buscar un especialista para que podáis sanar estos traumas, porque todo esto viene a raíz de traumas no solucionados, porque se va a volver todo muy, muy abierto. El universo cuántico y las percepciones van a estar muy abiertas. Ya lo comenté en un vídeo anterior, el año pasado creo, sobre el universo cuántico, y hay que ser capaces de distinguir qué es la realidad de lo que no lo es, porque pueden aparecer estas situaciones, ¿vale? Pues ahí lo dejo de momento. Al mismo tiempo, vamos a tener otro planeta que va a retrogradar, que es nuestro querido Mercurio. Hay personas que ya empiezan a amar a Mercurio retrogradando y lo va a hacer el día 15, no, el día 18 de julio en el grado 15 de Leo, ¿vale? Lo va a hacer hasta el día, a ver, hasta el día 11 de agosto. Mercurio va a retrogradar en el signo de Leo desde el grado 15 hasta el grado 4 de Leo. Entonces, todas las personas que tengáis planetas en estos grados, ya sea en Leo, en Tauro, Escorpio o Acuario, vais a sentir la influencia de Mercurio bastante. Mercurio en el signo de Leo se siente como bastante juguetón. Es un tránsito en el que nos sentimos inclinados a hablar desde el corazón, pero no con emocionalidad, sino con pasión, con determinación y al mismo tiempo con franqueza. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos con nuestra propia verdad, con lo que queremos, cómo lo queremos y por qué lo queremos, hacia dónde queremos ir con ello. Entonces, durante esta retrogradación, quizás lo que nos está invitando es a aprender qué es eso, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos a partir de ahora? Y reflexionar sobre cuáles son esos valores de corazón honestos que forman parte de nuestra vida aquí y ahora con todo el trabajo que hemos estado haciendo durante todo el invierno, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que ya no queremos en nuestra vida. Entonces, para que realmente lo pongamos en práctica a través de la comunicación y a través de situaciones y experiencias que se nos van a presentar en las que vamos a tener que poner en práctica esos nuevos valores y esos nuevos códigos que hemos integrado durante el invierno. O Mercurio retrogradando nos va a ayudar a hacer esta reflexión para que lo podamos poner en práctica en la realidad y que se vaya integrando en la materia y a partir de ahí es el momento en el que podemos empezar a crear nuevas realidades. ¿Vale? Luego tendremos la luna llena en el signo de Capricornio, pero antes quería presentar un poco cómo fue la luna nueva pasada del signo de Cáncer.
Aquí tenemos la pasada luna nueva en el signo de Cáncer. Fue exactamente en el grado 4 y marcaba una luna nueva bastante emocional. No sé cómo lo habréis sentido, me gustaría que lo comentarais en los comentarios del vídeo. También para saber, ¿no?, más o menos cómo vais viviendo los procesos, qué conclusiones quizás estáis teniendo y así para poder interactuar quizás también con vosotros. Entonces, bueno, esta luna nueva era una luna nueva que se daba junto al planeta Júpiter en el signo de Cáncer recién entrado. Y Júpiter, Júpiter, como ya sabemos, es un planeta que expande, que nos hace crecer, que nos otorga la capacidad de ver más allá, ¿no?, de la realidad concreta, sino que nos hace ver la vida en base a nuevos ideales más sociales, porque es un planeta social como lo es Saturno. A ver la vida, ¿no?, y dirigirnos hacia objetivos de una manera más abierta, más conectado con las creencias del signo en el que se encuentra, y todo ello nos va dando como una mayor información desde otra esfera que no es desde la esfera mental, sino desde la esfera más desde la sabiduría, desde la experiencia de otros, ¿no?, que han abierto como las puertas, ¿no?, o han iniciado los caminos antes que nosotros. Entonces, Júpiter, cuando toca un planeta, lo expande su energía, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, bueno, aquí una luna nueva junto con el planeta Júpiter, pues depende de cómo nos hayamos encontrado durante días previos a la lunación o no. Quizás nos encontrábamos perfectamente y de pronto hemos sentido como muchísima emocionalidad o mucha carga, o quizás totalmente fuera de lugar, o totalmente risueños y con mucha energía, ya que Júpiter también es un planeta yang, con lo cual se puede sentir también como esta parte de la vitalidad, ¿no?, en el cuerpo. Entonces, bueno, podéis haber sentido como todas estas diferentes opciones, pero sobre todo lo que nos estaba invitando con la luna nueva en el signo de Cáncer era a ir adentro y a conectar con el cuerpo emocional, con la niña interna, con el niño interno, y darnos cuenta de qué es lo que necesita nuestra niña interna y si realmente la hemos estado nutriendo como nos pedía, o no lo hemos estado haciendo y nos hemos estado ocupando de otras cosas. Entonces, habréis tenido la respuesta durante la lunación si vuestra nutrición de la niña interna y vuestro autocuidado ha estado en coherencia con ello o no. Y también quizás, ¿no?, haber encontrado como esas conclusiones o esas ideas de qué es lo que en este momento necesitáis, y tal vez si estáis en momento de tomar decisiones o de cambiar de dirección o de coger un nuevo trabajo, o de hacer como algún ascenso o elevar, no sé, algún tipo de, no, como elevaros de rango en alguna situación, pues quizás haber encontrado como esa intuición que os puede llevar hacia la construcción de esas nuevas intenciones, porque como toda luna nueva marca un inicio, marca un momento para conectar con lo que verdaderamente anhelamos, ¿no?, desde el interior,
Y el signo de Cáncer es un signo de agua, es un signo muy empático e intuitivo, con lo cual esto lo enfatiza mucho más, ¿no? El haber quizás haber podido tener este momento o estas chispas de intuición o de saberlo, eh, ¿no? Desde muy adentro cuál era esa nueva visión o ese nuevo camino o esa nueva decisión, porque de lo que se trata es de construir algo más cercano a vosotros, ¿no? O más en conexión y en unión hacia un futuro. Ya no vale crear conexiones muy volátiles que no perduren, sino que estamos en un año de muchos cambios. Es como la prefase hacia lo que se va a ver en los próximos años, una nueva realidad, nuevas realidades, un nuevo futuro. Y es importante ser muy honestos, por lo que comentaba con la energía de Mercurio en el signo de Leo, pero también tener el cuerpo emocional trabajado, integrado y realmente saber dónde estáis emocionalmente, si estáis tomando decisiones desde la seguridad y la tranquilidad o estáis tomando decisiones desde el miedo, desde el rechazo, desde la inseguridad, porque esto va a marcar mucho la diferencia a la hora de los procesos que a posteriori que van a venir. Entonces, si todavía estáis indecisos, porque ha sido bastante intensa esta luna nueva, podéis comenzar a tomar como conciencia de esto y empezar a quizás elegir esos caminos con la calma. Había una buena configuración con Marte aquí en Virgo, en un sextil, con lo cual era un momento de compromiso con uno mismo, compromiso emocional, de no defraudaros, de no tomar decisiones impulsivas en las que no teníais en cuenta a vuestras necesidades emocionales. Entonces, bueno, ya me contaréis cómo se ha ido desarrollando esto, porque siento mucha curiosidad. Y entonces ahora nos dirigimos hacia la luna llena, que va a ser en el signo de Capricornio el día 10. Estamos a una semana de la siguiente lunación y va a ser en el grado 18. Esta luna llena ocurre con el Sol en Cáncer y la Luna en el signo de Capricornio. Como toda luna llena, nos habla de culminaciones, de darnos cuenta de algo, de que se ilumina algo, nos damos cuenta de algo, cerramos un ciclo. Entonces, revisad 6 meses aproximadamente atrás que estabais iniciando por aquellos tiempos y qué conclusiones o qué revelaciones se os están mostrando, ¿no? Durante estas fechas, ya que Mercurio, lo mencioné, no sé si lo llegué a mencionar, bueno, da igual. Mercurio hizo una oposición, ¿vale?, a Plutón. Me parece que después de la luna nueva en Cáncer que he mencionado, y esto nos hablaba de revelaciones importantes, de descubrir una verdad, de llegar a una conclusión, secretos que salen a la luz, conversaciones profundas, conversaciones con uno mismo profundas.
Entonces, bueno, esto puede estar como todavía muy activo y con la luna nueva de realmente, ¿no?, tener como ese momento clímax de darnos cuenta y de probablemente ponernos en orden para redirigirnos hacia la nueva realidad, haciendo cambios de dirección o cambios de pensamiento, de actitud, de hábitos X. El signo Cáncer y Capricornio tiene que ver con los fundamentos familiares, los sistemas, cualquier tipo de sistema, ¿vale? Ya sea laboral, sistema familiar, sistema educativo. Entonces, darnos cuenta también que es importante tener un sistema en funcionamiento, en perfecto funcionamiento. Puede ser a nivel salud también, ¿no? Darnos cuenta de que si nuestros sistemas internos no están funcionando bien, necesitamos ponerlos en orden, porque todo lo que adentro no está funcionando bien se va a reflejar en el afuera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se presenta esta luna llena, pero hay energía bastante favorable, ya que la luna estará en trígono con el planeta Marte y al mismo tiempo formando un sextil a nodos. Bueno, hay como varios aspectos favorables que nos pueden ayudar a resolver esas cosas de una manera práctica y eficiente, porque Marte está en el signo de Virgo, la Luna está en el signo de Capricornio, que también funciona desde la practicalidad. Entonces, vamos a aprovechar esta ventana de oportunidad, que algunos ya lo podéis estar sintiendo, ¿no?, de ponernos manos a la obra a resolver, rectificar y ser lo más óptimos y eficientes posibles en avanzar hacia adelante con los recursos de los que disponemos. Luego, la siguiente lunación. Bueno, perdón, antes quería mencionar un aspecto bastante importante, que va a ser el día 22. El día 22 va a haber un aspecto bastante interesante y para que nos lo marquemos en el calendario de ojo, porque Marte estará en el nodo sur, ¿vale? Aquí no se ve, pero aquí está el nodo sur. Esto quiere decir que está en oposición al nodo norte. Cuando un planeta está en el nodo sur, nos habla de que hay algo relacionado con ese planeta y con el signo en el que se encuentra que hemos de dejar ir, que hemos de soltar. Lo que ocurre es que Marte es un planeta de naturaleza yang y al mismo tiempo Marte en sí es el planeta de la guerra, el planeta de la acción, el planeta de autoafirmarse. Entonces, con Marte en Virgo, en el nodo sur, nos habla de quizás situaciones, eventos, experiencias que nos obligan a soltar algo, a dejar ir algo. Pero como Marte es un planeta de naturaleza yang y el nodo sur también nos podría hablar como de un punto matemático que no es como bastante bien llevado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, no maléfico, como lo podrían decir desde la astrología védica, pero sí un poco complejo. Entonces, el 22 de julio, días antes, una semana antes, una semana después, hay que estar muy atentos a qué situaciones y momentos estamos viviendo en relación a la energía de Virgo, que puede ser en el trabajo, en la producción, en temas médicos,
¿vale? Porque Virgo también regiría la salud y sobre todo me gustaría mencionar que es cómo aprendemos a soltar el control y a confiar en el destino, en la vida, en la fe, en Dios, en nuestro yo superior, en la fuente, en lo que queráis denominar, pero hay que hacer un acto de fe y confiar en estas fechas porque algo probablemente no querramos hacer o no salga como esperábamos y necesitamos dejarlo ir. Al mismo tiempo, Marte estará haciendo una T cuadrada con Venus, con lo cual las relaciones pueden verse afectadas, pueden estar bastante alteradas y muy sensibles, entonces puede haber esto, ¿no? Discusiones o malos entendidos en las relaciones. Así que yo recomendaría mucha calma, mucha empatía, ir despacio, no precipitarse y sobre todo comprensión, comunicar y tratar de escuchar al otro. Y ya para terminar, voy a hablar de muy brevemente, porque ya lo mencionaré en el siguiente vídeo, de la última lunación que será en el signo de Leo. Será el día 24. Día 24. Será en el grado 2 de Leo. Bueno, lo dejo aquí ya, más o menos. Tendremos la siguiente lunación, que es en un signo de fuego, con lo cual, y súper divertido como es Leo. Entonces, es un momento que marca nuevos inicios, un momento para conectar con la creatividad, para sentirnos quizás espléndidos, ¿no? Y espléndidas, y también para darnos cuenta de, a raíz del trabajo que estamos haciendo con Mercurio, ¿no? Con su retrogradación, de quién soy yo, qué tengo para dar al mundo, ¿no? Cuáles son mis dones y talentos al haber conectado con mis valores, ¿no? Y haber respetado desde los valores esa nueva dirección hacia la que estoy yendo, ¿no? Y qué es lo que se me da bien hacer, cómo puedo conectar con mi lado más creativo, con mi parte juguetona y cómo compartir eso con el mundo. ¿Vale? Lo que ocurre es que esta lunación va a ser también bastante intensa porque va a ocurrir en oposición a Plutón. Entonces, ya muchos comprendéis también sobre la energía de Plutón. Plutón nos invita a la transformación, a la metamorfosis, a regenerarnos. Entonces, probablemente haya situaciones ya previas a la lunación que estaremos atravesando durante todo este mes, ¿no? Cuando Mercurio empiece a retrogradar en el signo de Leo, de cosas que probablemente hacía que, que no, ya no son adecuadas, que tal vez me estaba equivocando y no era por ahí. Y nos tocará soltar. Aquí sí que nos va a tocar soltar de verdad. Entonces hay que prepararse para una metamorfosis profunda en la siguiente lunación de la luna nueva para comenzar a sembrar las nuevas intenciones de lo que verdaderamente hemos visto que somos con honestidad y con integridad. Entonces, vamos a ver cómo se presenta. Este mes es bastante cambiante, intenso, movido y alegre, porque Venus va a estar en el signo de Géminis, haciéndonos conectar con nuevas historias, nuevas personas, nuevos eventos y con mucho disfrute. Así que espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.
Gracias.